4.2, sistemas de gestión, es cuando construimos todo esto. El sistema de gestión que debemos de construir en el área de radiología, pues debe de establecer, documentar e implementar todo un sistema que se va construyendo. En ese sí hay mucha experiencia. Pueden ustedes a veces acercarse a asociaciones que tengan experiencia en implementación de la 9001 o asociaciones que tengan experiencia en la 15189 que hay en Perú, varias, que los orienten cómo construir un sistema para que su curva de aprendizaje e implementación sea más corta, pero siempre siendo muy cuidadosos, porque también se los comparto, la experiencia es que a veces vienen de otras áreas y no entienden lo que se hace en radiología e imagen, y a veces ponen cosas o hacen un sistema muy, yo le llamo obeso o muy robusto, que en vez de facilitarles la vida, les complica el quehacer diario a su institución. Entonces, en ese sentido, pues vayan cuidando cómo construyen este sistema de gestión y cómo promueven la integración de estos procesos. La norma, que fue curioso, en la anterior, que era la 2008, no nos gustaba a los que nos dedicamos a ciencias de la salud, especial clínicos, meterlo de procesos. Sentíamos que era de ingeniero. ¿Y cómo? Somos ciencias de salud. Entonces, a nivel internacional se le quitó todo lo de procesos y la norma perdió mucha de la riqueza que es para ser ordenada y la mejora continua. Es en la versión 2012 donde se agarra y se mete otra vez lo de procesos, que nosotros lo atribuimos mucho a las áreas de ingeniería y que nos aporta mucho valor. Entonces, ya esta última versión 2012 tiene el enfoque de procesos. Y la que viene, que ya se está armonizando, también está haciendo mucho énfasis en esta estructura. Ahorita lo veremos, que un proceso entonces es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en salida. Y de ahí, ¿esto para qué me sirve? Pues nos sirve primero para determinar qué procesos tiene el área de radiología, cómo es la secuencia e interacción de esto, determinar criterios y métodos necesarios, a ver que hay disponibilidad de recursos y la información necesaria, dar seguimiento y evaluar estos procesos, implementar acciones. Se oye muy fácil en la norma, pero ¿cómo lo aterrizo y qué utilidad tiene? A ver, les muestro el ejemplo. Cuando vemos algo de procesos ya evolucionado, área de radiología, un área, no sé, ¿cómo hago rayos X? Mapa de procesos de rayos X. Este es un mapa de procesos de rayos X, donde tiene varios propósitos. Cuando uno tiene el mapa de procesos, uno puede primero entender cómo se hace la toma de rayos X y estudios especiales. ¿A qué dirección pertenece? ¿Quién es el responsable? La fecha de emisión. Y aquí está cómo se hace de una manera sencilla. Primero se validan los datos demográficos, resultados de creatinina, si es un estudio que requiera poner medio de contraste, el llenado de consentimiento informado, la indicación. Esto permite también capacitar a la gente que se incorpora a nuestra organización o institución, porque hay veces que es fácil decirle, pues tú ya estudiaste, tú ya conoces, vienes, trabajaste allá, pues has de conocer todo, pues métete. Y esa persona que llega a lo mejor no sabe tú cómo te desempeñas. Y si ya tienes un reconocimiento internacional, pues debes de garantizar que ese colaborador o ese colega que se incorpora contigo, pues se adecue a la manera como trabaja tu organización o institución. Entonces, vamos a tener de una manera sencilla una descripción general del proceso. Va a tener lo que pide todo proceso, sus entradas. Aquí, por ejemplo, tiene entradas pacientes. Y el paciente, ¿quién nos lo puede proveer? El P1, el proveedor 1, que es médicos y clientes nos pueden proveer pacientes. También nos lo puede proveer atención inicial, o sea, algo que se llama centro de atención telefónica, o cuentas, o gobierno nos manda pacientes, o empresas nos mandan pacientes. Entonces, aquí es donde puedes explicar, y cuando capacitas a alguien le dices cómo es, cómo lo haces, y qué esperas obtener. Un paciente atendido con una percepción del servicio, o sea, que les ponga una carita feliz, un resultado o una imagen, en muchos casos una interpretación ya por un especialista, y registros de servicio, indicadores e incidentes, ¿no? ¿Y a quién le vas a dar toda esta información de salida? Pues a los diferentes clientes o partes interesadas. Aquí abajo vas a poner qué recursos, como decía, qué requieres de equipo, de personal, de insumos, de formación, qué indicadores tienes asociados a este proceso, las variables críticas y los riesgos que tiene ese proceso,
y el tipo de frecuencia. Este es un proceso que evolucionó desde una norma 9000, es una institución que tiene ya más de 13 años, 14 años de evolución de un sistema y que ha llegado a conceptualizar y que ya ha permitido que esto permita capacitar de manera más eficiente a los nuevos colaboradores que llegan y se incorporan a las áreas, porque ya les decimos cómo queremos que lo hagan y cómo queremos que lo hagan, independientemente de todo el expertise o de todo el conocimiento que ellos traigan, y que es muy valioso, pero se deben de adecuar a esta manera de trabajar. Entonces esto te permite que vayas ordenando tu área. ¿Dudas con esto? Entonces, teniendo los procesos, eso que era de ingenieros, vean cómo en radiología lo aterrizas y cuando ves ya lo tienes ordenado. Y nos ha quitado un montón de dolores de cabeza, porque también había mucha, a veces, falta de estandarización o homologación en cosas tan simples dentro del área. A veces, desafortunadamente, y a mí me pasa, a veces vas estudiando más y vas basando tu ahora sí, tu conocimiento, vas basando tus declaraciones, por así llamarlo, no en la evidencia, sino en la eminencia. Ah, no, a mí me debes de creer, porque yo tengo un doctorado y tengo un posgrado. Entonces, si yo ya soy, allá en México le decimos vaca sagrada, ¿no? Ya tengo 15 años trabajando, 20 años, y no me vas a venir a decir tú que estás bien jovencito, ¿cómo yo voy a trabajar? Entonces, no estoy basando la medicina, ni estoy basando el conocimiento basado en evidencia. ¿En qué lo estoy basando? En la eminencia, ¿no? Y esa es peligrosa. Claro, hay otra más peligrosa, basada en la creencia. Ah, yo creo que así debe de ser. Entonces la basada en la creencia también es muy peligrosa, ¿sí? Pero hay otra todavía más peligrosa, la basada en la ocurrencia. Ahora se me ocurre hacerlo así. Entonces, cuando a mí me preguntan cuáles son los 4 karmas que yo tengo, muchas de las cosas o conjeturas que yo llevo, o son basadas en mi ocurrencia, como está la de ahorita, basada en la evidencia, que debería de ser, porque debo estar basado en datos reales, basado en la creencia, que es por un acto de fe, o basado en mi eminencia, porque ya como acumulé experiencia, quiero imponerle a los demás. Entonces, pues creo que los sistemas de calidad hay que privilegiar que estén basados en la evidencia. La documentación del sistema de gestión de calidad entonces va a incluir política de calidad, se les va a pedir objetivos, normalmente que tengan un manual de calidad. A veces en algunas normas tiende a desaparecer el manual de calidad, en el caso de esta todavía está, pero en 9001, por ejemplo, desapareció y ya. Aunque muchos lo desaparecimos y luego vemos que no tenemos cómo capacitar a la gente, cómo orientarle y cómo nosotros mismos darle forma, y lo jalamos y lo volvemos a resucitar, ¿no? Entonces muchos que matamos el manual de calidad, porque dicen, ay, qué bueno, ya lo quitaron, ya, un documento menos, ahí lo estamos resucitando porque sí nos va una guía y nos le da mucho contexto a nuestra organización. Que tengan procedimientos, registros y documentos externos. Y ahí está, cada uno de ellos, cada organización lo define, pero pues es la documentación que normalmente tiene un sistema y que hay que construir. El área de radiología entonces tiene esa característica que no es muy dada a construir sus procedimientos, como que están más acostumbrados a trabajar en base a la experiencia, ¿sí? Su quehacer es más basado en la experiencia, más que en estar metiendo todo un sistema que lo esté soportando. Eso nos pasa mucho en México. No sé si aquí se dé ese mismo fenómeno o a lo mejor se da una cultura más de tener sí procedimientos y que pero eso ustedes mejor que yo lo saben, ¿no? El manual, como les decía, esta norma sí lo pide, pues este manual debe de incluir la política, descripción, todo lo que debe de estar, estructura organizacional, descripción de funciones y responsabilidades. Esta descripción de estructura y la relación con la documentación. La documentación normalmente sigue una pirámide que muchos que hemos ya tenido años en la calidad casi yo ahorita, bueno, no, porque soy ateo, si no me hincaba ante esa pirámide porque es como el santo grial de los de calidad. Entonces todo aquel que se vea de calidad ve la pirámide y dice, oh, sí, ahí está, la pirámide, sí sabe de calidad, ¿no? La pirámide típica que muchos hemos heredado como conocimiento. La estructura, ustedes pueden definir si tienen estructura de su documentación de nivel 1, de nivel 2, de nivel 3. Eso defínanlo como organización. Eso no es algo obligado, pero sí te permite entender lo que a veces ISO quiere y qué hay que hacer. Entonces, ese nivel de documentos, pero así no necesariamente debe de estar. Yo he tenido oportunidad, todavía en radiología no, pero ver sistemas muy evolucionados en otras áreas,
donde ya todo se ha vuelto multimedia. Va desapareciendo también esa cultura de hacer un procedimiento tradicional y se están volviendo videos o otro material que es una especie de información documentada. Y la manera de documentarla es de manera electrónica y la manera de documentar es a través de un video. Entonces es una manera de revolucionar la forma en que lo hacen, pero bueno, cuesta también trabajo auditar esas organizaciones y uno tiene que correr ese riesgo. No hay, la norma 15189 más o menos tiene 32 procedimientos y dos políticas en el caso de radiología e imagen, para el caso de México ya con los criterios. Se debe de demostrar que todo el personal que esté en radiología tenga acceso al sistema. Por eso les decía, si ustedes hacen un librero con carpetas, pues van a tener que demostrar que en las áreas de radiología el sistema de calidad está disponible. Entonces van a tener que replicar ese librero de carpetas o las carpetas por lo menos las necesarias en cada uno de los colaboradores. Y como aplica el sistema, incluye toda la parte de documentos, toda la información, software, hardware, sistemas informáticos o tecnologías. Deben de controlar todos estos documentos, o sea, no pueden estar nada más generando documentos y luego tener documentos obsoletos o documentos, sino debe de haber una manera que demuestren que todo documento que le hacen un cambio, quitan el que no tenían el cambio. Si es físico, quitan el impreso anterior y lo guardan y meten el nuevo. Y si es electrónico, que esa copia haya sustituido a la otra y que ustedes se queden con evidencia de la antigua cómo estaba, porque sí les podemos solicitar que nos muestren cómo estaba antes el documento. Para prevenir sobre todo que no se hace un uso no intencionado de cualquier documento obsoleto. Ese es el propósito que tiene, el que ustedes controlen todos sus documentos. En el caso, hay una nota que la documentación debería estar sujeta a control de documentos, por ejemplo, declaraciones de políticas, instrucciones, tablas de calibración. Por ejemplo, en densitometría ósea hay muchas gráficas y entonces en ese caso sí tienen que guardar toda esa evidencia documental. El área de radiología también debe tener un procedimiento para asegurar que se cumple lo siguiente: que todos los documentos tienen un título, un identificador único, la fecha, o sea, ciertos requisitos que pide que el documento tenga, ¿no? Entonces, ustedes deben de ese sí irlo palomeando y ver que sus documentos tengan estos requisitos. Y que están dados de alta en una lista maestra para que veamos que sus documentos están vigentes. Y que están disponibles, volvemos a lo mismo, que estén disponibles en los lugares de uso, porque también se da en muchos países que el sistema se vuelve matriarcal o patriarcal. ¿Qué quiere decir? A ese que designaron como director de calidad, gerente de calidad o el responsable de calidad, siente que todos los documentos son su propiedad y los tiene en su oficina y no quiere que ni siquiera los toquen, los vayan a ensuciar con sus deditos o algo. Entonces se vuelve muy matriarcal. Entonces es un sistema muy matriarcal. Entonces ahí es cuando a veces se les marca que los documentos no están disponibles, porque los que los deben de usar es la gente que está operando, la gente que está y los debe de conocer. Hay veces que yo he visto sistemas preciosos en las direcciones, pero no implementados o no disponibles en las áreas operativas. Antiguamente, si había cambios o enmiendas a mano, pues tendrían que poner el nombre y la fecha. Si todavía hay registros que hagan a mano y hay algún cambio, su procedimiento debe de describir cómo deben de hacer este cambio y a partir de qué fecha, ¿no? Que estos documentos permanezcan legibles. Ahora con la tecnología pues ya es más fácil. Antes pues a lo mejor los documentos pudieran ser a manuscrita o algo, pues no se podría hacer que no fueran legibles, ¿no? Que estos documentos, hay una revisión periódica. En México se pide que todos los documentos se revisen por lo menos cada 3 años. No sé si aquí para las otras normas haya un periodo similar, 3 años, 2 años, 1 año, 4 años. Por ejemplo, en 16025 cada cuánto. No, ¿La organización lo establece? Ok, sí, porque la norma dice que, ¿sabes? Y algunos países sí le ponen. En el caso de México sí dijo, para el caso de radiología son 3 años que tienen que tener los documentos, que se revise por lo menos, que el procedimiento de mamografía se revise por lo menos cada 3 años. Se está revisando, que sigue siendo vigente, o qué cambios se le van a hacer. Y los documentos que ya cambian o son modificados, pues se fechan como obsoletos y se les pone una marca.
y se detienen por un tiempo establecido. Entonces, pues vamos a tener un procedimiento que se revisa, que se apruebe, es el diagrama de flujo de cómo se da. Si permite modificaciones a mano, pues definir cómo se van a hacer. Si no, pues cómo identificamos los cambios, ¿no? Que esos documentos estén legibles, que se revisan periódicamente y que al menos una copia del documento obsoleto se quede resguardada en una computadora o en algún lugar que ustedes tengan definido. Aquí viene el primer documento que hizo México para el área de radiología. Comentábamos que en México lo que le ha dado, la norma te dice un qué, y lo que se tuvo que hacer es citar a un grupo de gente que incorporaron gente de radiología, de imagen, proveedores, gente de calidad, gente de gobierno, en un foro donde estuvieron estableciendo criterios para poner para radiología e imagen. Entonces en cada numeral iban poniendo cosas que orientaran o clarificaran para que no lo interpretáramos diferente. Entonces el primero que se tiene es a nivel 4.3, control de documentos, donde el área de radiología dice que debe demostrar que tiene un control de documentos tanto en el área de radiología e imagen matriz como en instalaciones asociadas, porque en México es común que haya un gabinete matriz y que haya pequeños gabinetes puestos en diferentes partes. Entonces para eso se pone, tiene documento, en los demás o instalaciones debe de estar controlado. Que se han revisado los 3 años, en el momento que se pone en criterio se hace obligatorio, porque en la norma no dice la periodicidad, y como bien comentaban aquí en INACAL, aquí lo dejan en una de las normas a criterio de la organización. Pero el problema es que a veces la organización dice, pues yo lo reviso cada vez que es necesario, y ves documentos que ya tienen 15 años, y dices, ¿por qué no lo has modificado? ¿Por qué no ha sido necesario? Y cuando lo checas te das cuenta que hay cosas que ya no hacen, ¿no? Pero eso cada país lo define, aquí es cada 3 años. Si el documento, y abajo dice, si el documento no sufre cambios, hay veces que sí lo lees y dices, sigo trabajando igual, entonces no sufre cambios, entonces nada más se le cambia el número de revisión, y entonces o se le pone un sello y dice, solo bastará con presentar evidencia de la revisión. Entonces a lo mejor le puedo poner un sello de revisado hoy, 21 de febrero del 2019, y le pongo esa fecha al documento si es impreso, y ya no tengo que modificarle nada, pero estoy evidenciando que alguien lo revisó, ¿sí? Ustedes decidan cómo lo hacen. Entonces así es como se hace un criterio, pero esto permite que entonces ya le demos salida a que muchos de gabinete pues no quieran volver a imprimir documentos cada 3 años y con un sello ya quede cubierto, o con algún otro mecanismo que se les ocurra, pero que demuestre que fue revisado. 4. Contrato de prestación de servicios. En este caso, el área de radiología debe disponer de un procedimiento documentado para ver, establecer y revisar los contratos, entendiendo que cada solicitud aceptada por el área de radiología e imagen para el centro se debe de considerar como un contrato. En mi país le llaman orden médica u orden de servicio. Ese es el término que se le da a cuando te piden un test de tórax, o te piden un ultrasonido Doppler, o te piden una densitometría, o te piden una tomografía contrastada. Se le llama orden médica si viene de un médico que pidió ese estudio, o a veces es una orden de servicio que venga del gobierno o venga de otra parte interesada, a lo mejor del área de recursos humanos de laboral, y quiere hacer medicina laboral y manda a hacer tele de tórax para que ciertos trabajadores entren a ciertas áreas y no se expongan, o al revés, quiere hacer medicina laboral para demostrar que después de que estuvo en minería no se están viendo afectados sus pulmones, y se le hace, pues, hace una orden del área de recursos humanos o el área de la empresa, ¿no? Entonces, aquí como le llaman, formulario, solicitud, orden, solicitud nada más. Entonces, a esa solicitud se le llama contrato, porque si no, no, yo no hago contrato, y en imagen, no, nosotros no hacemos nunca contratos, eso los hace nuestra amiga. La norma dice que contrato es toda solicitud, y por eso lo clarifico, para que todo se le llame contrato y ya puedas, al considerarlo, aplicarle los requisitos. Algunas cosas que debe de establecer el área de radiología e imagen como parte del contrato son las siguientes condiciones, que deben estar definidos los requisitos de los clientes, el tipo de estudio, los requisitos de preparación del paciente, toda esta parte. Y algunos deben de tener una descripción, en estas áreas sí se da mucho, a diferencia del laboratorio, donde la mayoría, si no es que todos, tienen consentimientos informados.
porque muchas veces, pues vamos, muchos de ellos son invasivos, o fomentan que una persona, por ejemplo, pase desnuda de una parte del cuerpo y se tenga que exponer. Entonces hay que explicarle cómo va a ser, o sea dolorosa, o se tenga que tomar una biopsia guiada por ultrasonido, no sé. O sea, debe de haber consentimientos, o bien, si le van a suministrar un medio de contraste, pues los riesgos que esto tiene, porque en un porcentaje de la población, ese medio de contraste puede provocar alguna reacción o algún efecto adverso. Entonces el cliente o el paciente debe de conocer esto y debe de estar conforme con toda esa parte. Entonces, eso debe de estar puesto en esa orden médica y ser complementada con los consentimientos informados. Deben tener capacidad, deben demostrar que tienen capacidad para cumplir esto y los recursos para hacer esto. A lo mejor necesitan que en un área de resonancia anestesiar al paciente porque no se está quieto, entonces necesitan el apoyo de un anestesiólogo o de anestesia. Entonces ahí, cuando hay esos requisitos adicionales, tienen ustedes que demostrar que su área de resonancia cuenta con el profesional, o se puede estar profesional para que se haga esto. ¿Iba a comentar? Sí, doctor, una pregunta. La experiencia en México justamente sobre el hecho de la aplicación del consentimiento informado, ¿bajo qué criterios técnicos de procedimiento de orden lo hace? ¿Lo hace el técnico que recibe al paciente previo, se envía en digital o en físico? Al momento que llega el paciente, ¿es aplicado por un profesional o por algún técnico? Y al momento que llega, ¿quién lo asume al final? O sea, ¿quién es el responsable si por algún motivo se llegara a una mala praxis por de repente... Dígame de algún área que le guste. Imagínense, ahorita vamos a ir a este laboratorio que llega. ¿Qué área le gustaría que viéramos el consentimiento? Como para darle el contexto. Me parece que lo más simple que casi existe en nuestro país es radiodiagnóstico, ¿no? Entonces, es un contrato de una placa de rayos X. Puede ser una placa. Ajá. Entonces me voy a consentimientos. Tenemos los consentimientos de... Cargando el internet. Ahí tenemos para diferentes marcas. En México se está dando un fenómeno que no sé si existió. Sí, ya lo vi aquí, la vez pasada. Se están integrando las diferentes marcas que venían dando servicio en el país alrededor de una marca, pero siguen manteniendo su nombre. Porque la gente está muy identificada, porque muchos años asistió a ese gabinete o a ese laboratorio y está identificado, porque ahí a lo mejor mis papás, ahí fue donde fueron a ver cuando yo iba a nacer, y ahí hicieron el ultrasonido. Entonces ya estoy yo muy arraigado a ciertas marcas o instituciones. Entonces hay consorcios a nivel internacional y nacional que están comprando estas marcas y las están agrupando. Entonces, en este caso es de esa naturaleza, y para el caso de rayos X tendríamos que en el caso de radiología nada más es la orden médica, y hay estudios como estereosalpingografía y urografía excretora que sí requieren un consentimiento informado. O el uso de contraste. El uso de contraste. Ajá. De ahí en fuera, el de radiología como tal, con solamente tener la orden del médico, es suficiente para que se haga este estudio en México. Ya, ¿y quién aplica el consentimiento informado? ¿Qué? Por ejemplo, si llegara una proceso. el proceso como tal, se abre se imprime este formato de consentimiento y lo aplica. Si son datos generales, lo va a aplicar quien lo recibe, la recepcionista o quien llegó. Cuando son datos más demográficos, cuando el consentimiento lleve datos más familiares, demográficos, que no requieres la asistencia de un profesional más específico, puede ser quien está en primer contacto, o le llamamos allá recepcionista. Él puede crear, pero en este caso, por el tipo de preguntas que se le tienen que hacer y por la explicación, primero se le explica qué consiste la prueba, luego se le dicen las reacciones adversas, que es posible que se produzca una ligera molestia o dolor por el paso del contraste a su abdomen, también puede haber un pequeño sangrado vaginal, el uso de contrastes, náuseas, vómito, para que él esté prevenido. Y luego en los antecedentes
ahí sí no lo va a poder aplicar la persona del servicio, entonces ahí lo apoya, en este caso sería el tecnólogo o alguien que tenga contacto con el paciente y que le vaya a hacer para que le haga estas preguntas y las llene. Ya una vez que llena las preguntas, el paciente dice que ha leído y decide si sí o si no el consentimiento, si se va a practicar el estudio. Si dice que no, pues entonces ya no puedes proceder. Y ya después él firma también la persona informante, en este caso sería el tecnólogo o el doctor o el médico o el técnico. O sea, mejor dicho, en este caso es quien lo está aplicando. Sí. Y quien lo está aplicando y quien realiza el examen asume responsabilidad directa. Así es, porque esto nos lleva a aspectos legales. Si en algún momento el paciente demandó, tú presentas ante una autoridad competente que él se le informó todo y que desafortunadamente él presentó las actas adversas y que él sabía y que él había decidido ponerle sí aquí. Claro. ¿Esto está enmarcado en la ley de salud de su país, doctor? Sí, está enmarcado. ¿Sí? En la 229, en la norma oficial mexicana. La norma oficial que les dije al principio abarcó hace años 4 normas que estaban separadas y la volvieron una sola y ya se da a nivel de todo, y ahí está muy claro eso que debemos de estarlo solicitando. Sí. Pero aquí hay un tema que al menos para cuando uno es paciente es de mucha sensibilidad, ¿no? Estoy leyendo lo último, pero no veo una palabrita que en algún momento me pasó a mí, que decía que el laboratorio no se responsabilizaba por todo lo que me pasara. O sea, una frase así, ¿no? Y realmente eso es bien chocante para la persona que lo lee, claro. ¿no? Porque uno se siente como abandonado, ¿no? Sí, Dice, así es. pucha, sí sé todo lo que me va a pasar y sé que puedo asumir la responsabilidad, pero esa frasecita de que dice, no me siento responsable, claro. entonces uno dice, entonces, ¿qué hago, no? Claro, pero vea, ahí usted calificaría, ahí es donde el sistema de gestión de calidad de la norma empieza a funcionar, porque ¿qué calificación pondría? A lo mejor le pondría, pues no me siento tan a gusto porque... me siento miedo, exacto. O sea, me da miedo, ¿no? Y entonces a nosotros como calidad nos llega ese comentario de usted y entonces con la alta dirección le decimos, mira, el paciente me está solicitando que por qué no ponemos un enunciado que diga que asumimos la responsabilidad. Pero entonces el área legal... pero el área, o la asesoraremos, claro, ¿no? pero ahí el área legal me va a decir, espérate, si pones eso, vas a asumir que a lo mejor un efecto adverso, tú tengas que pagarle todos los gastos y se puede volver catastrófico. Entonces ahí es cuando empiezas a mediar las partes. Claro, por eso ahí es cuando se ve la aplicación del sistema de gestión de calidad. No hubiéramos podido llegar a esto si no está el consentimiento y si no tienes ordenado tu gabinete. Si logramos un enunciado que a usted le haga feliz, la siguiente vez que vaya usted va a ver ese enunciado que usted propuso, se va a sentir parte de ese gabinete y va a generar lealtad hacia ese gabinete y confianza. ¿Sí? Entonces, vea, entonces va a preferir ese aunque le salga un poco más costoso, porque esa pequeña palabra que a lo mejor el otro sí se lo va a dar, pero que no se quiere poner porque puede haber un riesgo catastrófico, que ahí también viene algo que nos pide esta norma, hacer gestión de riesgos, para que uno vea los riesgos que hay y uno dice, si pongo esa palabra, ¿qué tanto riesgo que hay? Entonces empieza uno a jugar con la estadística. ¿Qué porcentaje de los pacientes pueden reaccionar con el medio de contraste que nos lleve a un daño tan irreversible que sea catastrófico para el gabinete o para el área? ¿Qué tanto aquí, por ejemplo, en Perú? Poquito. No, aquí, o sea, definitivamente lo que sucede es que ha habido toda una evolución. Ha habido toda una evolución en los servicios, tanto públicos como privados, ¿no? Hace muchos años, en algunos servicios privados, al paciente previamente era, se puede decir, sensibilizado con un producto para que no cause efectos. Pero a razón de que la FDA en Estados Unidos prohibió estos medicamentos, uno por costos, y lo sacó del Medical Care, entonces sencillamente se dejó de usar y solo es aplicable ahora a quien probable o posible o genere directamente efectos. O sea, si es que por A o B motivo no vemos en el proceso de una aplicación previa de contraste con un mínimo y después ya hacemos el examen y que está canalizado, no se usan esos productos que son definitivamente medicamentos que no generan este proceso anafilactoide, podría ser, y lo último, lo grave, un edema de glotis, que el paciente sencillamente no pueda respirar, ¿no? Pero después hay toda una cadena de procesos para lo que es efecto colateral de medio de contraste. Pero ahora lo que se aplica es sencillamente, si es que
se te puede aplicar si es que generas alguno de los efectos. Hace muchos años no era así y se te aplicaba en los centros privados, claro, previo se podría decir. Vea, estamos jugando el papel de otro. Ella está jugando el papel del paciente que está preocupado por eso. Usted está jugando el papel del especialista que ya nos dio todo el contexto. ¿Le ponemos o no le ponemos al final de este consentimiento lo que la paciente quiere? Si lo estuviéramos votando, nada más dígame, sí o condicionado, ¿qué? Ya para jugar. Eso, a mi criterio, eso tendría que ser, nosotros como trabajadores tenemos que consensuarlo con la parte que nos guste o no. Claro, entonces ya está paciente, ya usted está con parte técnica, ya ahora mejoras el papel de calidad. Tú como calidad, ¿qué recomendarías para eso? ¿Le ponemos o no esa nota que le da tranquilidad al paciente, pero que técnicamente el profesional nos está diciendo los riesgos? Usted va a jugar el papel del dueño del... a veces me dice que necesita. Yo como calidad sí prefiero a lo mejor algo que implícitamente sí diga eso, pero que no lo diga. O sea, por ejemplo, redactar el texto de tal manera que no sea tan directa, que el paciente no se sienta lesionado, nada más con unas simples palabras, ¿no? Donde dice, pues ¿para qué vengo acá si no se van a hacer responsables de lo que ellos también están participando? O sea, que sí lo diga, pero que no con esas palabras. Pues ya buscamos un texto y empezamos a jugar con usted para ver si este texto satisface. Como tenemos su teléfono, usted se va a sentir importante porque estamos cuidando y modificando un consentimiento donde usted nos aportó algo, ¿no? Pero voy con el dueño. Esto hay que ver. Tiene razón, si puede volverse catastrófico y puede llevar el negocio a la quiebra. ¿Qué hacemos? El problema es básicamente legal, ¿cierto? O sea, yo quiero descartar toda responsabilidad. Sí. Por eso es que le he hecho firmar este consentimiento al paciente. Le he explicado, ¿sabe qué? Le vamos a administrar tal sustancia, le puede producir tal cosa. ¿Usted está de acuerdo que le apliquemos, sí o no? Si el paciente me puso sí y firmó, bueno. Si algo pasara, señor, usted nos consentió. Claro, eso está bien, claro. Pero ella quiere que le pongamos que nos hacemos responsables. Usted como dueño, ¿se lo ponemos o no se lo ponemos? Calidad dice que sí, pero que busquemos los términos que la hagan feliz y siendo cuidadoso. Y el área técnica fue muy clara con su posicionamiento y que es más parecido a lo de usted. Pero usted como dueño, ¿qué dice? Bueno, entonces ya vete otra parte, que a un asesor que te diga, oye, pero fíjate que él es aseguradora y él te puede vender un seguro para que no se te vuelva catastrófico, porque él va a jugar con eso. Y él sabe que jugando con probabilidades, la probabilidad que te pasa es muy baja y vas a estar, y si te llegara a pasar, él lo va a absorber completamente. Entonces, digo, va el seguro, entonces el seguro nos va a costar tanto, entonces vea usted que es administración, vea si es viable pagar ese seguro cada mes, y si podemos pagar ese seguro, hacemos feliz a usted la tranquilidad de que su negocio no se vuelva catastrófico, a él feliz porque le contratamos el seguro, administración que está, a él también porque va a tener esa actividad, a calidad también porque va a quedar, y sobre todo a quién. Al paciente. Y la cosa es que ningún otro gabinete va a hacer lo que ella pidió. ¿Ven cómo juega el sistema? Esto es las ventajas que tiene cuando la norma la ponemos al servicio del gabinete o del área. Jugamos así y hacemos que las partes interesadas jueguen para llegar a algo que hace feliz. Y nos da una ventaja sobre los demás gabinetes donde tienen toda la razón. Como lo ven desde un punto de vista científico o técnico, el riesgo cuesta trabajo y no lo queremos asumir. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Eso es lo que mañana yo quiero, pero lo tengo que hacer en 50 minutos. Si me dan ideas cómo lo logro, decir el impacto que tiene esta norma en muchos gabinetes. ¿Qué es esto? A veces te lleva a que los problemas de la vida cotidiana, que un paciente se le ocurrió decir, oiga, hay una que le hizo consentimiento, no me siento a gusto. ¿Pero por qué no se siente a gusto? Porque pues da la impresión que nada más ustedes se protegen de a mí que me... ¿Qué? ¿Cómo dicen en Perú? Que me lleve la muerte. La parte del consentimiento informado, ¿cuánto legalmente es válido según la norma? Mucho. Allá en México esto es lo que nos ha salvado mucho. No sé, ya si quisieras apoyarme con la experiencia de... Normalmente sí protege más o menos 5 años, lo que tiene uno que resguardar los consentimientos informados. Ahora lo que se está haciendo por términos de volumen es digitalizarlos, o sea, escanearlos y ponerlos en un formato donde no ocupe espacio físico. Pero sí llega a usarse hasta 5 años. ¿Le dan un valor legal ante un juicio? Sí, ante un juicio sí. Todo. Y hay una comisión nacional, ahí en México hay una que se llama CONAMED. Haga de cuenta, para mala suerte a usted sí le pasó el efecto colateral. Y va y nos demanda, dice, es que sí, yo voy a presentar, es que ella sí leyó y eso, entonces el CONAMED va a negociar, decir, pero es que usted sí le informaron que era muy probable que a usted le pasara esto, que tuviera aritmia
convulsiones, dificultad, o que se le dañara el riñón. Y ya se le dañó el riñón, usted lo sabía. Claro, es lo duro. Por eso a veces como dueño, contratas el seguro y el seguro ya le pagó todo lo necesario para resarcir ese daño, ¿no? Pero con AMEDA ya se mete y la manera legal de protegernos es esta. Ante ese juego de palabras, entonces, depende del tipo de abogado. Sí, por eso es que debemos de ser cuidadosos, que el documento sí quede como, lo decía muy bien Francisco, de que todo eso que sí tenemos como riesgo y que sí sabemos que existe y que no podemos jugárnosla porque sí existe, debemos ser cuidadosos y sí dejarnos los términos legales, porque pasa el término legal, pero también no debemos de perder la sensibilidad que es nuestro cliente, nuestro paciente, es de que vivimos y que es a lo mejor puede ser nuestro familiar y que no nos gustaría que nuestra familia... O puede ser tú mismo, ¿no? O puede ser tú mismo. Ustedes mismos vayan Sí. y hagan eso. Sí, entonces esa sensibilidad no perderla, pero sí para el aspecto legal, esa es la manera como nos ha protegido y sí nos ha salvado de muchos casos donde pues, desafortunadamente, porque sí es un porcentaje mínimo, pero sí hay un porcentaje de gente que hace reacción adversa. Claro, ahí también depende mucho tus controles que el sistema ponga, los puntos de control preanalítico para ver que ya está desarrollando, por ejemplo, en tomografía, ¿cuántos de aquí hacen creatinina, no? O cuántos de aquí medimos un indicador antes de suministrar el medio de contraste. Allá en México, muchos de los gabinetes no lo hacen, malamente, y muchos sí lo están haciendo. Entonces es un punto que te cuesta, pero es un punto que pones para decir, mire, usted sus riñones no funcionan como que yo le meto medio de contraste. ¿Sí? O van viendo la evolución, o van viendo ciertas cosas para ver cómo va evolucionando el paciente y que esto no se vuelva algo más grave. Pero bueno, son cosas que el sistema te va llevando a que vayas poniendo. Por eso el arropar tu institución con un sistema que te gestione la calidad y te vaya cuidando la competencia técnica, te da estas ventajas que te lleva a discutir estos temas. No solo a tener un papelito, que eso te lleva internamente a poner a todas las partes interesadas a hablar sobre esto. Una pregunta adicional. Sí. ¿Deberíamos tener en radiología un consentimiento informado para las mujeres en edad gestacional? Yo creo que sería deseable, ¿no? Ahí es cuando tú lo ves. A veces a usted le gustaría, voy a coger como paciente, le da ventaja, le gustaría que hubiera ese consentimiento para edad gestacional, ¿se sentiría tranquila? Yo lo pongo. Que se explíquele cómo es lo de edad gestacional, ¿en qué consentiría? Yo lo he implementado. El consentimiento para edad gestacional de la paciente. Y eso le da ventaja porque usted le da tranquilidad. Todo lo que usted como paciente le dé tranquilidad va a hacer que genere lealtad y confiabilidad. Entonces cambiamos la percepción de la calidad, porque entonces percibe que su gabinete tiene consentimientos, que la está cuidando, que está al pendiente. Y más si le dicen, ¿sabe qué? Nosotros vamos a checar para que nunca le dañemos su riñoncito. Vamos a hacer una prueba adicional, a diferencia de los otros, y ahí le está uno vendiendo de una manera indirecta que uno es diferente a los otros, que te doy valor agregado. Que yo te cuido todo eso. Hay consentimientos. Recuerde, si alguno de estos se presentara, contamos con un seguro para que usted le cubriera todo eso. Entonces le vas vendiendo entre comillas toda esa confianza y él se vuelve leal a ti. Y ya el precio, que es una de las cosas que nos atemorizan mucho a las instituciones privadas en los países, porque hay una competencia muy desleal y muy fuerte de otros gabinetes que entran a precios más bajos, pasa a segundo o a tercer término. Empieza a pasar el fenómeno de que ella prefiere pagar el café de Starbucks cuando frente le cuesta 5 veces menos, pero nada más por tener la confianza y vivir la experiencia. Entonces así son los contratos, deben estar definidos los requisitos, los consentimientos. Se debe demostrar que el personal que está en el área de radiología e imagen tiene las habilidades técnicas y la experiencia para realizar los estudios. Los estudios deben ser apropiados y capaces de cumplir las necesidades del cliente. Y entonces hay ahí diferentes debates, porque pues, entonces ya cada institución va diciendo, por ejemplo, bueno, ya pasó la discusión que se daba con un tele de tórax, si era suficiente o si era de utilidad para demostrar el crecimiento de nódulos o ya un cáncer de pulmón. Todos sabemos que ya técnicamente es mejor la tomografía y la tecnología, ¿no? Pero antiguamente sí era, entonces esto va cambiando. Entonces, ¿cuándo le dices que es apropiado o no algo para un cliente o paciente? Eso es lo que también la norma te dice que debes de estar cuidando. Y llega un experto
que es de tu nivel. La ventaja de las acreditaciones es que te mandan a evaluar gente que es tu par, que es también otro tecnólogo de tu área, que te llega a cuestionar eso y te puede decir por qué está permitiendo aquí que les hagan tele de tórax para ver cáncer de pulmón cuando debe hacer tomografía, ¿no? No está haciendo, estás incumpliendo el numeral 441, el que el procedimiento de estudio seleccionado no es apropiado y no va a cumplir las necesidades del médico ni las del cliente, que él quiere ver un cáncer de pulmón, o él tiene miedo de cáncer de pulmón porque tiene herencia familiar de que su papá o algún familiar falleció de cáncer de pulmón, ¿sí? Pues ahí es cuando se va aplicando estos numerales y conforme va evolucionando la tecnología. También se cuida mucho, que también se vale que a veces tú referencies trabajo cuando el equipo falló, cuando algo pasa o no tienes tú ese equipo, ¿cómo mandas? Aquí por ejemplo, sí, cierto, me está pidiendo que hagamos para detectar cáncer de pulmón y yo no tengo tomógrafo. Tú lo refieres a otro gabinete que sí lo tenga y entonces la norma te dice cómo estableciste el procedimiento para hacer referencia a cualquier trabajo. Debes de mantener los registros de estas evaluaciones periódicas y definirlas conservarlas por un periodo. Como les decía Yara, en México se ha establecido 5 años, muchos de los registros que tenemos para el área de imagen, por las connotaciones legales que esto tiene, que se ha establecido así. También se establecieron algunos criterios de radiología para demostrar la competencia, porque había radiología que decía, oye, ¿cómo demuestro que mi consultor o el médico o quien va a interpretar es competente? Entonces se puso en los criterios, el grupo decidió poner algunas formas para demostrar la competencia. Puede ser que lo auditen, que venga un par y le haga preguntas y demuestre que compruebe ser un par, una auditoría de un par, ¿no? Supervisión o inspección del área de radiología, supervisar o inspeccionar lo que él está haciendo. Control de calidad externo a través de programas de evaluación. En México está esto creciendo, como las peer review, o sea, de pares. Alguien interpreta la imagen y otro par la vuelve a interpretar, pero a simple ciego, o sea, no saben los dos, y luego alguien nada más contrasta. Es como una especie de evaluación. Esto cada vez se está dando, y esto se llega principalmente porque los que se están acreditando bajo este estándar tienen que demostrar que hacen control de calidad. Y una de las maneras es esa. La manera, Manilo, me parece pues bastante buena, porque eso hace que pues para una misma imagen se den dos interpretaciones, y la experiencia nos ha demostrado que hay veces que el segundo que opina encuentra cosas que el primero que no, y le da automáticamente valor al paciente, ¿no? Entonces esto lo tienen que es otra manera de demostrar cómo está siendo evaluado al que contrataste como consultor. Tienes a otro que esté evaluando y puedes ver cuántas veces coinciden, cuántas veces no, si tienes, o sea, tú tienes que diseñar cómo hacer esta parte. Y allá en México decimos, para los términos que consideramos consultor o perito, aquel profesional de la salud avalado por la autoridad competente, o sea, un documento, el perito, algo, porque allá sí se da esto de peritaje. O sea, a veces en los criterios hay que poner ciertos términos que se manejan allá. O sea, aquí también ustedes, en los criterios que hagan, sí van a tener que acuñar los términos que aquí tienen. Creo que estos documentos es importante. Yo más se los muestro para no entrar en mucho detalle, porque traemos también el tiempo así apretado, y prefiero que vayamos así haciendo ejemplos y cosas que les aporten más valor, y la norma nada más como el eje rector. Entonces, estos son los criterios de esta norma que se han establecido. También a veces se veía que si yo refiero un paciente con otro, la norma sí dice que deben ser responsables de asegurar que los informes de los estudios se proporcionan a la persona que hace la solicitud. O sea, yo ya no te puedo hacer el estudio para que veas si vas a tener cáncer de pulmón o ese es tu miedo, y te refería a tomografía. Yo soy responsable de que a ese paciente le llegue el resultado. No puedo decir, ya te fuiste a tomografía, ahí ellos saben. No, tú eres el responsable, porque tú hiciste cargo de ese paciente desde el inicio. Entonces la norma dice, a ver, todos esos pacientes que tú estás refiriendo, ¿cómo me demuestras que tú te haces responsable de que les esté prestando bien el servicio? Porque el paciente vino a ti porque está sustentando que tienes una acreditación 15189. Por eso le fuiste el gancho para que él viniera contigo, y tú lo mandas a otro. Entonces, pues, como que estás jugando, siendo el gancho para otro que a lo mejor no tiene la calidad o no, que tú tienes. Por eso se piden este tipo de requisitos y se enfocan de esa manera.
Y los informes pues, deben tener todos los elementos que es necesario, que eso lo define ya la experiencia y cada área.